Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, sea el horario en el que estés viendo este video. Tu servidor Ricardo Álvarez, que el día de hoy me encuentro en mi oficina aquí en Guadalajara. Detrás de mí hay un buró con libros y con adornitos. Tu servidor el día de hoy, tengo el cabello corto, lentes puestos y una camisa a cuadros de color verde, azul y blanco. Y pues bueno, con el gusto de saludarte, el día de hoy vamos a platicar de el tema 7, que es la ética de la persona facilitadora en la aplicación de herramientas de los MASC. El día de hoy vamos a ver qué importancia tiene la ética. Su servidor es partidario de la importancia que tiene la enseñanza de la ética para las personas facilitadoras, ya que incluso con las escuelas de mediación que se encuentran en California y en Florida de Estados Unidos es una materia de carga curricular, y es una materia que es bastante importante, y sobre todo espero a ustedes les sea bastante bien explicada por su servidor, y pues sobre todo que sean éticos en la práctica de los mecanismos. Bueno, también agradecer a la ABA por permitirme dar este curso taller de formación avanzada en habilidades de mediación, negociación y conciliación penal para estudiantes y profesores de derecho. Y pues dicho todo esto, lo anterior, todo este background, comenzamos. ¿Y con qué vamos a comenzar? Bueno, definiendo los temas que vamos a tocar el día de hoy. El día de hoy, como lo dijimos, vamos a ver el tema 7. Este se encuentra conformado por la ética y límites, los derechos humanos, la inclusión, la perspectiva de género y cómo es que todas estas cuestiones impactan en las herramientas. Quiero que tengan muy en claro que la ética tiene límites. Vamos a ver las facetas y la manera en que debe de ser entendida la ética. Y los derechos humanos, la inclusión y la perspectiva de género son valores, son axiomas que van a determinar nuestra ética, y sobre ellos nos tenemos que basar. ¿Por qué hago esta invitación? Bueno, lo vamos a ver, pero recuerden que la mediación penal únicamente se encuentra dentro del ámbito público. Al prestar nosotros el servicio como facilitadores, somos funcionarios públicos. De ahí que estos puntos y estas limitantes para la ética sean nuestras cartas de presentación, sean los ejercicios y la modalidad de los ejercicios a la que estamos obligados a prestarles a las personas a las que les demos el servicio. Bueno, pues vamos allá. Primero, la ética. La ética pues es una ciencia, es una parte de la filosofía que vamos a ver luego un concepto. Y más allá de que siempre nos vayamos a que la ética es el estudio del comportamiento humano, de lo que está bien, de lo que está mal, no, el día de hoy quiero que se vayan con esta mentalidad, que la ética se traduce en conductas. Y para que en su ejercicio sea más limpio, no van a tener que hacer cosa más allá de adecuarse a los propios principios de los mecanismos alternativos de solución de controversias. Así que cuando piensen en aquellos límites éticos del ejercicio, hay que pensar en cómo debemos de aplicar los principios. Por ello, cómo debemos de aplicar la voluntariedad. Debemos de respetar el deseo de las personas de estar en la sesión, debemos de respetar la manera en que las personas deciden abordar su conflicto, debemos de respetar la manera en que las personas se desahogan dentro del conflicto, obviamente con sus límites, propiciando que haya respeto entre las partes. Segunda, la confidencialidad. Este también es un límite ético. ¿Por qué? Porque debemos de verlo como esa obligación de no permitir que ningún mensaje, ninguna información que haya sido desahogada dentro de nuestra sesión de mecanismo alternativo salga a personas externas. Esto recuerden siempre con su debida excepción, la cual es cuando esté cometiendo un delito, bueno, cuando se ponga en peligro la integridad o las cosas de una persona. También la flexibilidad. La flexibilidad es otra cuestión ética, porque la ética, como lo veremos más adelante, es un límite y es una meta. Entonces, la flexibilidad, nosotros dentro de nuestro ejercicio como facilitadores, debemos de buscar brindarles a las personas el mayor número de posibilidades y el mayor número de herramientas para que logren solucionar su conflicto. Entonces, hay que ser flexibles, neutrales.
hay que hacer un reconocimiento de las cuestiones en las que nosotros somos preferentes por una cuestión u otra, qué conflictos de verdad no podemos nosotros facilitar, qué conflictos estamos impedidos por las personas, por la causa. Hay que ser bastante sinceros con uno mismo y hay que reconocernos qué temas sí vamos a poder ver, qué temas no vamos a poder ver. Otro punto, pues también es la equidad. Hay que procurar, en aras de un ejercicio ético de los mecanismos alternativos, que las personas tengan las mismas oportunidades, que las personas tengan el mismo tiempo para hablar, que las personas se sientan arropadas y que están recibiendo un trato igual a su otra parte que está enfrente de ellos. Entonces es bastante importante. También la legalidad, esto es una cuestión de profesionalismos dentro de nuestro ejercicio. Una limitante clara ética es la ley. Nosotros como funcionarios, recuerden que la mediación en materia penal, la conciliación en materia penal y la junta restaurativa en materia penal son ejercicios de índole exclusivamente público, por lo que nuestra limitante en la legalidad sea severa, ya que como autoridades, como funcionarios públicos, únicamente estamos compelidos, únicamente podemos hacer aquello que está permitido por ley. Entonces, no hay que ceder a la corrupción, hay que intentar no ceder a malos ejercicios, y siempre recuerden, hay que encuadrarnos dentro del Código Nacional de Procedimientos Penales, la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos y pues sobre todo llevar a cabo la Constitución. Otro punto pues es la honestidad. La honestidad entendida como hay que ser genuinos en nuestro trato, hay que pedirle a las personas que siempre se conduzcan con la verdad. Recuerden que eso simplemente y siempre va a llegar a una invitación, no vamos a poderlos obligarlos de ninguna manera, ya que existe la voluntariedad. Y esta honestidad hay que llevarla al grado de que cuando sintamos que nosotros estamos favoreciendo una parte, debemos de excusarnos el asunto, nosotros ya no podemos conocer de ese asunto, y pues hay que reconocer cuando cometamos errores dentro de la sesión, hay que reconocerlos, hay que hacérselos ver a las partes, y siempre hay que tener este ejercicio ético, que con eso voy a cerrar, y desde aquí prácticamente les digo, llevar a cabo un ejercicio ético en un mecanismo alternativo es prácticamente, o visto de una manera sencilla para que puedan tener una idea dentro de estos primeros 7 minutos, que los mecanismos se lleven a cabo con base en sus propios principios. Hecha esa tarea, estoy casi seguro de que todos ustedes, personas alumnas, van a poder hacer un ejercicio ético de los mecanismos alternativos. Ahora, pues bueno, esto es general. Hay que ver siempre la ética, como les intenté decir en un inicio, como un límite a nuestro actuar, que no podemos hacer, y como una meta. ¿A dónde queremos llegar? ¿Qué vamos a hacer para que este ejercicio se vuelva ético? También, pues bueno, hay que recordar las tecnicidades de la ética. Es el estudio racional de los sistemas de comportamiento y es el estudio de acciones a nivel individual y social. Relación, impacto. Vamos a ver esos comportamientos, cuáles comportamientos son aceptados, cuáles comportamientos se espera de uno, por eso límites y metas. Cómo se relacionan y cómo vamos a poder llevarlos a cabo en la práctica. Así, entendido que la ética es una ciencia, que el día de hoy la vamos a ver como un límite, como una meta, y que pues bueno, los principios están plenamente ligados con esa ética. Hay que ver cuáles son nuestros frenos que invariablemente vamos a tener que cumplir, y que el primero de ellos es derechos humanos. ¿De qué manera se relacionan los derechos humanos junto con la ética y el ejercicio profesional? Pues bueno, como les prometí desde un inicio, recuerden que los mecanismos son una cuestión de orden público en materia penal. Entonces, cuando estamos actuando como funcionarios en materia penal, el artículo 1 de la Constitución nos obliga en su tercer párrafo: todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar
los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Los principios es para un curso de derechos humanos. Aquí con lo que quiero que se queden y por qué los derechos humanos son un límite ético para el ejercicio, pues precisamente porque la Constitución lo mandata. No solamente debemos de garantizarlos, debemos de respetarlos, debemos de promoverlos, y por eso les recuerdo, se traduce en límites y metas. Si no necesariamente nosotros o alguna de las partes vemos que están violentando el derecho de otra persona, y sobre todo si se trata de un derecho reconocido constitucionalmente como lo son los derechos humanos, nosotros hay que detenerlos. Ahí nuestro actuar ético nos exige un deber de hacer. Debemos de promover, debemos de respetar, debemos de garantizar. Entonces, siempre ténganlo en cuenta. También, garantizar y respetar. De nueva cuenta, estos derechos humanos como límites éticos pueden ser vistos como un límite y como una meta. ¿Por qué? Porque la meta es llegar a los derechos humanos y no estamos ahí, y si ya estamos ahí, ese es nuestro límite, nos debemos de quedar dentro de ellos. Actuar para respetar y garantizarlos. Ya les dije, no se trata solamente de una cuestión de no hacer, de yo no voy a conculcar, yo no voy a arremeter en contra de los derechos humanos de las partes. No, los vamos también a garantizar. Si alguien los está violando, lo vamos a detener. Entonces, por eso también forma uno de los límites éticos. Hay infinitas clasificaciones y catálogos de derechos humanos. Existen con base en la Constitución mexicana, existen con base en tratados internacionales, con la Convención Americana, con la Declaración de los Derechos del Hombre, con la Carta de las Naciones Unidas. Hay bastantes documentos en los cuales se catalogan los derechos humanos. En este caso, no es importante que ustedes tengan un catálogo, que tengan una lista, sino que aprendan a identificar esos principios, en qué se parecen todos esos instrumentos que reconocen derechos humanos, y en consecuencia nosotros en nuestro ejercicio profesional hay que defender, hay que proteger, hay que promover esos derechos humanos. Y por último, siempre recuerden dar su mejor esfuerzo. Ese siempre va a ser la cuestión más ética. La ética también comprende que dentro de nuestras posibilidades, las cuales son limitadas, nosotros debemos de buscar llevar esa entrega de los derechos humanos. Bueno, como les dije anteriormente, hay bastantes catálogos, hay muy extensos. En este caso yo les doy uno de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que incluso se introducen al link que les estoy poniendo aquí en la presentación. Lo van a encontrar con una pequeña explicación de cada uno. Yo nada más ahorita para fines del ejercicio, pues está la vida, la igualdad y prohibición de discriminación, la igualdad entre mujeres y hombres, la igualdad ante la ley, la libertad de la persona, el derecho a la integridad y seguridad personales, la libertad de trabajo, profesión, industria o comercio, y culmino con la libertad de expresión, entre otros. Y como les dije, algunos los van a hallar expresamente en nuestra Constitución. Tengo entendido que estos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos los van a encontrar, y también los pueden hallar en instrumentos internacionales. Pero aquí quiero que se vayan dando una idea de esta deuda, de esta tarea tan grande que tenemos como personas facilitadoras en materia penal, de promulgar, respetar, promover y garantizar los derechos humanos. Así, pues bueno, esto es una cuestión muy importante dentro de nuestro ejercicio profesional, que va a provocar que en la medida de lo posible nosotros hagamos excelentes, óptimos ejercicios de mecanismos alternativos de solución de controversia. Y aquí quiero que pasemos con el punto que yo decidí ponerlo en el centro, no solamente porque se me hizo más bonito, sino porque en la medida en que nosotros podamos propiciar una inclusión de las personas dentro del mecanismo, vamos a estar garantizando un mecanismo ético. ¿A qué me estoy refiriendo con esto? Hay que hacer visibles a los invisibles. Hay que darle a la oportunidad a esas personas que por condiciones de cualquier índole, internas, externas a ella, no puede o se le dificulta incluirse al mecanismo. Nosotros hay que hacer esas adecuaciones, o hay que dejar de hacer esas cosas que impiden
que la persona venga con nosotros. Hay que hacer visibles a los invisibles. Esta es una frase que en mi opinión ejemplifica bastante lo que debe de ser la inclusión y qué debemos de entender cuando hablamos de la inclusión. Así, es un principio rector que debe orientar el curso de las políticas y prácticas educativas, teniendo como eje fundamental el reconocimiento y la valoración de la diversidad humana. Aquí podemos entender dentro del concepto discriminación, cultura, usos y costumbres, creencias e ideologías. Se trata de que independientemente de esas condiciones, como les dije, internas, externas, color de piel, cultura, creencias, ideología, religión, nacionalidad, lugar de procedencia, cualquier condición externa o interna va a provocar en nosotros que intentemos adecuar nuestro actuar haciendo o dejando de hacer para que esa persona se incluya, para que esa persona participe, para que esa persona desarrolle un ejercicio voluntario, desarrolle un ejercicio confidencial, un ejercicio flexible, un ejercicio legal. Se fijan cómo, por eso yo les dije desde un inicio, todos estos límites éticos, todas estas cuestiones éticas se relacionan entre sí. ¿Cuándo vamos a tener un ejercicio de inclusión? A una persona que le respetemos sus derechos humanos en una sesión. Entonces, quiero que vayan a empezar a ver, quiero que empiecen a ver cómo se relacionan todos estos conceptos. Y ahora, dentro del apartado de inclusión, más allá de esa carta, de esa cuestión en la que se invita a las personas a que tengan una interculturalidad, a que busquen a llegar a todas esas personas, en opinión de su servidor, el punto que más adeudo tiene el Estado, que más adeudo tenemos nosotros como facilitadores, es la inclusión para las personas con discapacidad. Por eso les decía que tiene su enfoque en el que las personas tienen creencias, ideologías y hay que sentirlas arropadas. Con las personas que tienen alguna discapacidad, con ellos nosotros tenemos una deuda enorme y tenemos que incluirlos, que no obstante sus condiciones internas y externas deben de poder llevar a cabo este proceso de mecanismo. ¿Qué quiero decir? Ciegos, hay que buscar hablarles, si hay documentos que esté su opción de lectura en braille, si están ocurriendo cuestiones dentro de la sesión, podérselas explicar. Personas de su confianza pueden estar ahí. Personas sordas, lenguaje de señas, de manera escrita. Y quiero utilizar únicamente esos dos ejemplos y recordarles que existen cientos y cientos de cuestiones que pueden producir alguna discapacidad y que a estas personas nosotros debemos de incluirlas. Quiero que se queden con estos elementos. Es una diversidad funcional de la persona en el ámbito físico, mental, intelectual o sensorial. Es diferente. Esa percepción física, mental o sensorial es distinta al común denominador de las personas. Esa persona es diversa, como todos somos diversos, ella también lo es. Estas diversidades funcionales se traducen en barreras del entorno, accesos, entendimiento, dar mensajes. Entonces debemos de buscar la manera de nosotros eliminar esas barreras y como resultado de lo anterior se limita o impide la plena participación e inclusión de estas personas en la sociedad. Creo que no hay más cuestión que agregar de esta inclusión. Recuerden, la inclusión es tanto de cuestiones internas, cuestiones mentales, cuestiones físicas, cuestiones externas, internas. Entonces, incluye toda esta gama. La inclusión deben de verla con todos estos matices. Bueno, vista la inclusión, hay que hablar de otro punto, un límite bastante importante que no me dejarán mentir, bastante en boga para nuestros tiempos, la perspectiva de género. Que en boga y tenemos una deuda porque llevamos bastantes años hablando de esto y pues al parecer todavía no estamos claros con lo que vamos a entender y por eso mismo el día de hoy esta es una invitación, una carta en la que empecemos a utilizar perspectiva de género. Bueno, y esta perspectiva de género, ¿el género dónde se ubica? El género, el sexo, el sistema sexogenérico es una construcción social
sociocultural, y es también un sistema de representación que asigna significados y valores por su sexo y edad a las personas que son parte de una comunidad. Entonces, cuando hablemos de género, es todo ese constructo social de cuestiones que se le atañen a una persona por su sexo, por su edad. Eso totalmente. Bueno, ahora, ¿qué es el género? Es el conjunto de características sociales, culturales, políticas, psicológicas, jurídicas y económicas que las diferentes sociedades asignan a las personas de forma diferenciada como propias de varones o de mujeres. Son construcciones socioculturales que varían a través de la historia y se refieren a los rasgos psicológicos y culturales y a las especificidades que la sociedad atribuye a lo que se considera masculino o femenino. Esta atribución se concreta utilizando como medios privilegiados la educación, el uso del lenguaje, el ideal de la familia heterosexual, las instituciones y la religión. Es un constructo social, es que todo este conjunto de cualidades que nosotros, de manera sin conocerla, sin atenderla, le vamos a asignar, ¿sí?, a una mujer, a un hombre, por el tipo de vestimenta, por la edad que aparenta, por cómo habla, por sus condiciones, y todas estas cuestiones son las que nos van a definir a nosotros tal vez cómo lo tratamos. Entonces, esta invitación de perspectiva de género, ¿hacia dónde va? Bueno, la perspectiva o visión de género es una categoría analítica. Nosotros vamos a ver que toma los estudios que surgen desde las diferentes vertientes académicas de los feminismos para, desde esa plataforma teórica, cuestionar los estereotipos y elaborar nuevos contenidos que permitan incidir en el imaginario colectivo de una sociedad al servicio de la igualdad y la equidad. Son estereotipos, son constructos sociales, son cualidades que vamos a esperar de una persona cuando cumple ciertas condiciones a las que nosotros estamos habituados a ver a las personas. Aquí lo que busca la perspectiva de género es una labor muy parecida a la inclusión. Hay que hacer visibles a los invisibles. Hay que tratar a las personas con base en los datos que las propias personas nos den de ellos. No hay que asumir que son, que hacen, que tienen. Hay que preguntarles. Y hay que preguntarles si es relevante para el caso. Si no es relevante para la sesión, no hay que cuestionar cuestiones que no son necesarias. Hay que adecuarnos a lo nuestro, hay que buscar esa perspectiva, hay que romper esos estereotipos y hay que estar abiertos. Hay que estar abiertos a ese ejercicio ético de escucharlas, de creerle a las personas, de entender lo que ellos nos están hablando y sobre todo atenderlas como ellas lo necesitan. Romper estereotipos, no tratarlos como tratamos a todas las personas que lucen como ellas, no. A cada persona hay que darle un trato diferenciado. Hay que tratar, como decía, tengo entendido Aristóteles, hay que tratar igual a los iguales y desigual a los desiguales. Simple y sencillamente. Entonces, quiero también que sepan que todos estos conceptos de género, porque lo considero bastante relevante para el día de hoy, van encaminados a un constructo de feminismo. ¿Por qué? Porque precisamente de eso trata el documento de donde lo tomé. Y recuerden que, bueno, pues existen teorías donde no únicamente nos encuadramos en el género binario que conocemos. Es un concepto apartado de la sexualidad y en consecuencia, pues bueno, vamos a seguir aprendiendo bastantes cosas. Y el día de hoy quiero que cuando menos el mensaje que quiero transmitirles es que cuando hablemos de perspectiva de género es no asumir estereotipos, no asumir condiciones, rompan esos estereotipos, rompan esos paradigmas y como le decía Zaratustra, hay que romper esas tablas y hay que crear nuevas ideologías, hay que crear nuevas cuestiones y hay que tratar a las personas con base en la persona que tienes enfrente. No lo trates como una persona genérica, trátalo como la persona que tienes enfrente y que vas a conocer o que ya conoces. Ahora, pues ya vimos la ética y sus límites, ya vimos los derechos humanos, qué influencia tienen en esa ética y límites, la influencia que tiene la inclusión dentro de esa ética y límites, y la influencia que tiene la perspectiva de género dentro de esa ética y esos límites. Ahora hay que ver cómo se traducen estos límites, esta ética, dentro de las herramientas que vimos con el maestro Ives.
Bueno, recuerden que las herramientas son de obtención de información. Esta es una manera de catalogarlas. Hay cientos, bueno, no decenas de ellos, yo podría decirles, aceptadas. Así que esto no es palabra de Dios, no es letra grabada en piedra, pero es una clasificación. Recuerden que las clasificaciones siempre nos ayudan a entender conceptos. Así que herramientas de obtención de información. Tenemos la empatía, la escucha activa y preguntas. Tenemos herramientas de regreso de información. Aquí tenemos el parafraseo, mensajes tú-yo y reencuadre. Tenemos también el agente de la realidad, que es una herramienta. Y pues la ética impacta en los más como un deber de hacer y de no hacer. Entonces, en todas estas herramientas van a hallar que a veces hay cuestiones que debemos de hacer y hay cuestiones que no debemos de hacer para tener este uso ético de las herramientas. Bueno, en la escucha activa y empatía, ¿cómo se traducen esta utilización ética de la herramienta o de qué manera impacta? Son herramientas pasivas de obtención de información. Aquí lo que se espera cuando hablamos de escucha activa, de empatía, habitualmente son cuestiones de no hacer. Podremos hacer cosas para generar empatía, pero cuando menos la empatía se trata de escuchar en primer modo. Intentar hacer ver a la persona que tú estás viendo lo que te comenta, que intentas entender cómo se siente. Recuerden que la empatía no es ponerse literal en el zapato de los otros, eso es una cuestión imposible. La empatía se propicia cuando existe ese esfuerzo y cuando la otra persona reconoce que está existiendo ese esfuerzo por meterse en sus zapatos. Bueno, en los derechos humanos, en la escucha activa y en la empatía, es respeto, la perspectiva de género es respeto y hay que cuidar nuestra gesticulación y reacciones corporales. Si vamos a escuchar a una persona, vamos a estar ahí, la vamos a tomar en serio, vamos a respetar todo lo que nos digan y sola y únicamente si están faltando a los derechos humanos, si se están agrediendo, si se están faltando al respeto, vamos a detenerlos. De ahí en más es respeto y escuchar. En las preguntas, esta es una herramienta activa de obtención de información. ¿Por qué? Porque es la manera en la que nosotros vamos a conseguir esos mensajes, vamos a conseguir esa información de las personas de su conflicto. Derechos humanos se traduce en el respeto, perspectiva de género se traduce en el respeto y la inclusión aquí se traduce en adecuaciones. Recuerden, como les dije, personas sordas, no les vamos a hablar, vamos a intentar utilizar lenguaje de señas, conocimiento que su servidor adolece, pero hay que buscar la manera de garantizarlos, no el qué no hacer, qué no sé, no, qué debo de hacer, qué vamos a hacer, identificar al compañero de la oficina que sabe señales, lenguaje de señas, identificar a la persona que habla inglés, que habla francés, quién sabe, nos pueden llegar, que habla alemán, que conoce algún idioma, y esto nos va a ayudar en la medida de lo posible a brindar mejores servicios. Cuando hagamos preguntas, recuerden que hay una línea muy marcada con cuestiones que son personales, cuestiones que no atañen al conflicto, hay que respetarlas. No hay que obligar a las personas a que nos den información que no necesitamos. Es una invitación de respeto. Hay que hacer esas preguntas siempre adecuándose a las personas que tengan enfrente. Parafraseo, mensajes tuyo y reencuadre son herramientas de regreso de información. En los derechos humanos y en la perspectiva de género y en la inclusión son muy parecidos a cómo se traduce ese límite ético en las preguntas. En los regresos de información, cuando una persona dice cuestiones agresivas, cuestiones que le faltan al respeto, más allá de levantarse y decirle, oye, no se puede permitir eso. Ahorita se pausó el video, regresamos. Y voy a retomar donde se quedó. Bueno, parafraseo, mensajes tú, yo y reencuadre. Son herramientas de regresos de información, derechos humanos, respeto, perspectiva de género, respeto e inclusión, adecuaciones. Y como les decía, la única limitante en este ejercicio es el que ustedes, cuando vayan a regresar la información por conducto de cualquiera de estas técnicas,
van a tener que hacerlo sin repetir, sin replicar esas cuestiones discriminantes, esas cuestiones violatorias de derechos, esas cuestiones que impiden la inclusión. Y obviamente hay que utilizar, recuerden, todo es comunicación, desde el momento en el que se paran, cómo transmiten el mensaje, lo que están diciendo, hay que tener mucho cuidado con ello. ¿Sí? Hay que buscar siempre ser respetuosos, hay que buscar propiciar todo este ejercicio ético y recuerden sobre todo, hagan su mejor esfuerzo. No van a ser perfectos, no somos perfectos, nadie lo es. Y en esa medida, en el reconocimiento de nuestras imposibilidades, vamos a generar mejores ejercicios éticos de mecanismos alternativos de solución de controversias. Y por último, el ejercicio que en mi opinión con este tema de ética es el más importante y es el que con bastante ahínco van a tener que ver, van a tener que utilizar, son los agentes de la realidad. Esta es nuestra herramienta procesal porque es la garantía de los derechos humanos, es la garantía del perspectivo de género y es la garantía de la inclusión. Porque cuando nosotros veamos que alguna persona dentro de un mecanismo no está cumpliendo con esto, nosotros vamos a ser ese agente, nosotros les vamos a decir que nosotros no podemos permitir ello. Y recuerden, en todo caso, nosotros no vamos a arreglar todos los problemas del mundo, va a haber conflictos que van a seguir y en la medida de lo posible ese ejercicio ético responde a que no vamos a permitir que las personas sufran en un mecanismo alternativo, todo lo contrario, se los vamos a garantizar, se los vamos a brindar de una manera adecuada y en la medida de lo posible pues vamos a garantizar todo este ejercicio ético. ¿Mediante qué? Mediante agentes de la realidad, llamando la atención, hacerle ver a la persona lo ofensivo del ejercicio, repetirle las malas palabras que tal vez dijo para que vea lo que está produciendo con ellas y pues diversas técnicas que vimos, pero esto es como se relaciona la gente de la realidad, es nuestra carta de garantía, es como nosotros vamos a poder hacer valer esa ética dentro del ejercicio de mecanismo alternativo. Y así, mis estimadas personas alumnas, culmino mi tema de ética. Por favor, recuerden que hay una tarea que es un examen. Son 5 preguntitas bastante sencillas. La información, según su servidor, y espero coincidan conmigo, se las expliqué en la sesión. También está dada de alta la presentación en la plataforma en línea. Entonces siéntanse con la libertad, preguntas, lo que sea, lo pueden hacer por los conductos de la plataforma en línea y hay un apartado para iniciar pláticas entre nosotros, utilícenlos, un gusto y pues el día que sea que lo vean este video en la semana, espero que nos veamos también en la sesión, muy bonito día, muy bonita tarde, muy bonita noche.